movilidad de hombros porque me duelen ciertos puntos de mis hombros. Es normal que cuando yo haga ejercicios de apertura de hombros sienta un pinzamiento aquí, sienta que me molesta allí, sigo siempre igual y me da la sensación de que mis puentes siempre están igual de espalda alta. Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a resolver bastantes dudas sobre uno de los puntos fundamentales cuando estamos trabajando nuestra flexibilidad de espalda y es sobre nuestros hombros. Pero antes vamos a hacer algo importantísimo y es saber en qué consiste la articulación de nuestros hombros, porque nuestro hombro no es solamente una articulación, sino que dentro del hombro tenemos 4 articulaciones. 3 de ellas son articulaciones reales y una es una articulación funcional. Ahora te explico qué es esto de articulación funcional. En primer lugar, has de saber que tenemos la articulación esternoclavicular que une el esternón con la clavícula. Luego le sigue la articulación acromioclavicular que une la clavícula con el hueso acromión que forma parte de nuestra escápula. ¿Por qué es importante esta articulación? Esta articulación permite pequeños deslizamientos y rotaciones para ajustar la escápula durante los movimientos del brazo. Luego le sigue una de las más importantes que es la glenohumeral que une la cabeza del húmero, es decir, la cabeza de nuestro hueso del brazo con la cavidad glenoidea, la cual es como una cavidad en formita de copa donde se encaja perfectamente esa cabeza del húmero. Esta articulación es la articulación más móvil que tenemos en nuestro cuerpo, pero también la más inestable y una de las más importantes a la hora de tener en cuenta cuando trabajamos nuestra flexibilidad de espalda o movilidad de la espalda alta. Los movimientos que hace son de flexión, de extensión, aducción, abducción y rotación interna y rotación externa, es decir, todos los movimientos del brazo. Y para acabar tenemos una articulación funcional que es la escápulo-torácica que une la escápula con la parrilla posterior que tenemos en nuestra espalda alta. Esta articulación es fundamental de cara a mantener una buena movilidad en nuestro hombro y también una estabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Las escápulas se mueven y tienen que moverse para que nosotros podamos hacer libremente movimientos con nuestros hombros. Específicamente los movimientos que hacen son elevación, depresión, protracción, retracción y un poquito de rotación o campaneo interno o externo. En su momento hice una formación de Despierta tu espalda alta donde hablábamos de todas estas cosas. Actualmente no la estoy ofreciendo, pero sí que es cierto que esta es información importante que me parecía que tuvieras que saberla porque trabajamos mucho en la parte práctica, pero a veces conceptos básicos sobre cómo colocar los hombros en un puente no se suelen explicar. Ahora bien, sabiendo que tenemos estas 3 articulaciones y esta articulación funcional, ¿cómo yo puedo evitar molestias en mis hombros? Importante, cuando yo siento una sensación de pinzamiento o de molestia en la parte frontal del hombro cuando hago flexión de hombro, que es sobre todo el rango de movimiento que no se suele hacer en nuestro día a día y más mermado está y el que necesitamos en las clases de contorsión, esta sensación de pinzamiento viene porque se disminuye el espacio en la cavidad glenoidea, es decir, lo que hemos comentado antes, la cabecita del húmero se pone en la cavidad glenoidea, pues este espacio glenohumeral se disminuye y se produce un pinzamiento de ciertas estructuras que pasan por ahí. Por eso algunas personas, por ejemplo, también sienten hormigueos o entumecimiento, ya que están los nervios del plexo braquial, los cuales también pueden ser pinzados. Por lo general, lo que se suele pinzar son tendones del manguito rotador, de ahí que sea tan común cuando no trabajamos bien la flexibilidad de espalda, tendinopatías del manguito rotador, supraespinoso, infraespinoso, etc. ¿Qué necesitamos? Aprender a mover nuestros hombros sin disminuir este espacio en la cavidad glenoidea. Y hoy te voy a enseñar 2 claves muy importantes para que puedas seguir trabajando tu flexibilidad de espalda y esa movilidad de hombros sin disminuir ese espacio y manteniendo la salud de tus hombros. En primer lugar, vamos a ver cuando el hombro está en flexión. Cuando estamos en esta posición tenemos que diferenciar figuras, las cuales no hay ninguna carga en nuestro brazo, pueden ser estiramientos en el suelo, contra la pared, ir a cogerme un pie, etc. Y luego figuras en las cuales sí que hay una carga encima de la articulación del hombro, que puede ser normalmente, a no ser que estés trabajando con pesas, cuando te pones boca abajo, por ejemplo, en un handstand o cuando subes un puente. En el primer caso es muy importante iniciar el movimiento partiendo de una rotación externa. Este movimiento deberías tenerlo muy asimilado y te puede ayudar mucho colocarte una manita aquí y al hacer rotación externa vas a ver cómo esta musculatura de la espalda alta lateral se activa, sobre todo ese serrato anterior, de aquí
este movimiento, llevar la palma hacia arriba, activa la rotación externa. Y ahora de aquí das espacio a la articulación dirigiendo hacia adelante el brazo y subiéndolo hacia arriba. Siempre tienes que mantener esta rotación externa y elevación escapular. Esto va a permitir que haya espacio en esa cavidad glenoidea. Importantísimo cuando hacemos esos estiramientos en la silla, en el suelo o en la pared. Ese movimiento de hacia adelante, roto externamente y doy ese espacio. Luego, cuando estamos en un puente, importantísimo tanto la subida como la bajada. Eso de hecho nos va a dar muchos datos de si estás colocando bien el posicionamiento de tus escápulas y de tu hombro. Siempre mantén la rotación externa cuando están los brazos flexionados, codos lo más junto posible y la sensación de que el empuje parte desde tu espalda alta, tanto en la subida como en la bajada. Cuando yo subo un puente, tengo que volver a pensar en esa sensación de dar espacio hacia arriba y luego rotar externamente. Ahora sí estoy preparado, preparada para aumentar mi apertura de hombros y de espalda alta dirigiendo el peso a las manos. Nunca he de dirigir el peso hacia las manos antes de haber hecho esta elevación y rotación externa. Observa la diferencia de un puente hecho totalmente manteniendo la rotación interna o cuando ya has activado la rotación externa. Es distinta, es una diferencia sutil, pero a nivel de sensaciones es muy grande. ¿Por qué insisto con esto? Básicamente porque a la larga vas a ir desgastando la articulación de tu hombro y puedes desarrollar tendinopatías de manguito rotador, como hemos dicho, o trabajar tus puentes sin poder involucrar la zona dorsal. Ya no es un hecho de que vayas a prevenir lesiones, sino que vas a mejorar mucho la apertura de la zona dorsal, torácica y de espalda alta, trabajando con esta sensación de arriba y roto externamente. Si solo trabajas con la rotación interna de tus hombros, es decir, haciendo las extensiones de espalda y flexión de hombro, dejando la rotación interna, solo trabaja la articulación del hombro y se va a desgastar. Pero cuando yo activo la rotación externa, también aumento la flexibilidad en la zona dorsal de tu espalda. Cositas que nos pueden ayudar. Te puede ayudar mucho ponerte una banda de glúteos, intensidad blandita, una banda de agujeritos, un agujerito en cada codo cuando hagas un puente. Esta sensación te va a ayudar a sentir cómo puedes traspasar el peso hacia esas manos sin cargar en exceso las muñecas y manteniendo esa sensación de rotación externa en la zona de tus hombros. Muy importante que lo pruebes y lo puedes probar en todo tipo de puentes. Por último, cuando estamos trabajando un rango en extensión, es decir, brazos hacia atrás, también es muy importante intentar no hacer este movimiento de retracción escapular, porque son dos movimientos contrarios en nuestro hombro y nuestras escápulas. Cuando el hombro va en extensión, la escápula no necesita estar en retracción escapular. Hace un ligero campaneo, pero tienes que dejar que tus hombros se anterioricen, vayan hacia adelante para poder hacer movimientos, por ejemplo, como los fondos o los chest stands. Así que no pienses en abrir pecho cuando haces movimientos en extensión, deja que los hombros vayan hacia adelante. Puedes empezar haciendo ese movimiento de crear espacio y luego haces ese ligero movimiento dejando que los hombros vayan hacia adelante. Lo mismo sucede en los chest stands. Por último, porque siento que también va a crear dudas, ¿qué sucede, por ejemplo, en un handstand? Tanto en una invertida en antebrazos como en una invertida extendiendo los brazos, existen muchas maneras distintas de colocar los hombros. Yo te voy a hablar desde la perspectiva de la biomecánica, no de la que mejor está hecha, porque en disciplinas que vienen de la gimnasia artística se trabaja de una manera, desde el yoga se trabaja de una manera, desde la calistenia desde la otra. Entonces yo te hablo desde la biomecánica. Todo lo que sea crear espacio y anclar la rotación externa te va a venir muy bien. Eso va a mantener ese espacio glenohumeral y vas a evitar las lesiones que hemos comentado. Lo mismo se aplica en un handstand. Yo no recomiendo elevar al máximo los hombros ni tampoco hacer depresión y anclar la rotación externa. Tienes que encontrar un punto de equilibrio entre esa elevación y esa rotación externa. Pero lo que está claro es que ese movimiento de rotación externa, tanto si estás en antebrazos como si estás en handstand, te va a venir muy bien. Por lo tanto, mi consejo es cuando trabajes invertidas en antebrazos es que no juntes las manos, que te acostumbres a hacer las cosas con los brazos en paralelo y conectando con esta zona entre lateral de dorsal y serrato anterior. Recuerda siempre conectar con esta zona para no cargar esos elevadores de la escápula, que también suele ser una de las cosas que suceden invertidas. Así que mi recomendación, al igual que en perro boca abajo, es hacer una ligera elevación, ligera, no completa, no elevar al máximo
hombros hacia las orejas, una ligera elevación y luego anclar la rotación externa. Si dudas en cómo yo puedo acordarme de qué movimiento es rotación externa, me lío entre rotación interna y rotación externa. Es tan fácil como que coloques una mano aquí y hagas de este movimiento de llevar la palma hacia arriba y conectes. Y una vez aquí, tú ya puedes entrar en la posición. Puedes entrar en la posición de brazos extendidos o codos flexionados. Vas a ver que este movimiento de rotación externa con los brazos flexionados, a medida que subes los brazos sin que se abran los codos, que eso será manteniendo la rotación externa, cansa, trabajas esta zona, así que también puede ser un buen indicador. Otro movimiento fácil para acordarse es el siguiente. Extiendo mis bracitos con los pulgares mirando hacia adelante y ahora haces interna hacia abajo, externa hacia atrás, interna hacia abajo, externa hacia atrás, interna hacia adelante, externa hacia atrás, y ya tienes los hombros colocados en rotación externa. Esto ya es simplemente para que tú puedas seguir interiorizando cuál es ese movimiento. Por ejemplo, cuando estás colgado en una barra, si tú haces movimiento de quieres partir la barra, también es movimiento de rotación externa. Ahora bien, habiendo visto todo esto, recuerdo la técnica importante en los puentes para prevenir lesiones, siempre elevación y luego roto externamente. Cuando estoy haciendo extensiones dejo espacio y dejo que el hombro vaya a rotación interna, y por último en los handstands busca ese punto intermedio y luego ancla la rotación externa. Espero que te haya gustado, que te haya aportado cositas. Si tienes dudas, coméntamelas, no lo dudes, valga la redundancia. Y a partir de ahora implementa este nuevo conocimiento a tus entrenamientos y vas a ver cómo evolucionas mucho más y encuentras el sentido a ciertas cosas que hacemos. Búscale siempre el sentido a las cosas que haces. Nos vemos mañana. Un besote.